El equipo de Fantástica Internacional tuvo la responsabilidad de seguir muy de cerca y ser invitados a las Olimpiadas Indígena Éguare 2020, realizado en la comunidad de Belén de Solimois, a unas horas de la Triple Frontera. Las actividades se realizaron del 25 al 30 de enero. En la inauguración se contó con la participación de las diferentes delegaciones establecidas a lo largo de la cuenca del río Solimois, así como la participación especial de la cantante ticuna de trayectoria nacional e internacional, Hueena, quien nos encantó con su melódica voz, dando inicio así las actividades deportivas. La cuarta Olimpiada Indígena Éguare de 2020 tiene como objetivo valorizar la cultura indígena, luchar contra el alcoholismo, las drogas, la violencia y el suicidio, así como fortalecer la unión y socialización de las comunidades, etnias y las diferentes congregaciones religiosas. En su cuarta edición, las Olimpiadas Éguare desarrolló disciplinas deportivas tradicionales como canoaje, cabo de guerra, cerbatana, lanzamiento de jabalina, quiebre de brazo, salto alto, maratón, dualtón, arco y flecha, así como la carrera de 100 metros. Entre las delegaciones invitadas, la que resaltó fue la comunidad de Arara, que representó al hermano país de Colombia, quien luego de casi 8 horas de navegar desde su comunidad, llegaron con esa alegría acostumbrada en los ciudadanos del Amazonas para representar a esta actividad deportiva internacional. Es la primera vez que estamos participando en esta Olimpiada Indígena que está realizando Belén de Solimois Éguare. Representar Arara y representar Colombia. Nos sentimos bien porque ellos nos han cogido como debe ser. La consigna de la delegación de Arara fue la de llevar la mayor cantidad de medallas y en caso no se logre el objetivo, tener la alegría de haber participado con honor en esta Olimpiada. Y vamos a ver si logramos esa competencia de atletismo. Si llegamos a lograr a lo menos 3, pues estamos satisfechos. Si llegamos a perder también bien, porque es de participación y para participar aquí representando Colombia y la comunidad de Arara, pues un bien para nosotros, estamos contentos. Desde Belén de Solimois, Policarpo mandó un saludo muy especial a Fantástica Internacional, confirmando además su participación para las próximas ediciones. Un saludo para Fantástica Internacional y para Leticia Amazona, que estamos bien y que estamos satisfechos porque vamos a llevar varias medallas a la comunidad y a la parte de Colombia como etnia ticuna, y estamos contentos. Siempre vamos a participar en esta Olimpiada, y esta invitación era para diferentes comunidades de parte de Colombia, pero nosotros como comunidad Arara ya representamos parte de Colombia y como comunidad Arara. Aqui chegaram, 3 países chegaram, aqui chegaram, na aldeia de Belém, na aldeia de Belém. Indígenas, os pescados,